Los asesinatos fragmentan el alma. Esto se nos ha dicho una y otra vez, pero a pesar de ello, vemos que sucede una y otra vez en la serie de Harry Potter, y no solo con los villanos. Tiene sentido que los mortífagos maten. Está clara su inclinación moral, y supongo que matar y el impacto que tiene en sus almas es el precio que están dispuestos a pagar para sus metas. Pero este tema también nos lleva a una pregunta más interesante. Porque si hay tantas consecuencias en cuanto a quitar una vida, ¿por qué los buenos lo hacen? Molly Weasley, Dumbledore, incluso Neville Longbottom. Hoy vamos a explorar todo eso y más mientras discutimos las implicaciones del asesinato en el mundo mágico, específicamente en el contexto de los buenos. Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. No es ninguna novedad que los villanos matan personas en Harry Potter. El hechizo más común para hacerlo es Avada Kedavra, un hechizo cuyo único propósito es precisamente asesinar. Y como Avada Kedavra tiene una conexión tan fuerte con la muerte, es considerado frecuentemente el único hechizo capaz de hacerlo. Pero si lo piensan un poco, hay muchos otros hechizos que pueden llevar al mismo resultado. Avada Kedavra es particularmente perverso en el sentido de que es todo o nada, es matar o no hacerlo, y también porque se dice que el alma de quien recibe el impacto recibe también cierto daño. Por esas razones es considerada imperdonable. Pero, ¿y si solo quieres deshacerte de alguien? ¿Por qué no usar Bombarda Máxima para el trabajo? Y hasta con un poco más de estilo. Y el punto es que sin importar qué hechizo uses para hacerlo, asesinar es algo que también va a generar un impacto en ti, ya sea con Avada Kedavra o con Accio. Asesinar es algo que daña tu alma, la vuelve inestable. Hay evidencia de esto en los libros. El alma se supone que debe mantenerse intacta. Fragmentarla es un acto de violación contra la naturaleza. Pero ¿cómo lo haces? Con un acto de maldad, el más perverso de todos, cometer asesinato. Matar fractura el alma. Eso es exactamente lo que Voldemort aprovechó para desestabilizar su alma y colocar fragmentos de la misma en Horcruxes, una decisión calculada y un mal necesario en su búsqueda de la inmortalidad. Pero me imagino que para la mayoría de los magos tenebrosos, la idea de acabar con el delicado equilibrio que mantiene a su alma intacta es algo no tan llamativo. En el caso de Voldemort, fragmentar su alma era algo crucial. Pero para la mayoría de los magos tenebrosos, y por supuesto que los magos buenos, me imagino que mutilar su esencia sería algo exagerado en el 99.9% de las ocasiones. El alma, según dijo Dumbledore, se debe mantener intacta, entera, sin perturbaciones. Y fragmentarla, aunque sea de manera no intencional, deja un rastro de inestabilidad que no se puede reparar. Precisamente este razonamiento explica por qué los mortífagos no usaron Avada Kedavra más frecuentemente. Pero si ese es el caso, ¿por qué los buenos mataron a tantos mortífagos en la batalla de Hogwarts? ¿Por qué Neville no tuvo ningún daño después de matar a Nagini, una Maledictus? ¿Y cómo Molly Weasley evitó los daños después de prácticamente hacer explotar a Bellatrix? Aquí es donde hay ciertos sesgos, porque si bien la serie usa la palabra matar de manera muy amplia, lo que parece importar aquí es algo más específico: asesinar. Y no es que sean exactamente lo mismo. El asesinato tiene cierta intención, malicia y, lo más importante, una decisión a sangre fría y consciente de acabar con la vida de alguien. Matar puede pasar en diferentes circunstancias, como en la guerra, defensa propia, protección o hasta piedad. Snape mata a Dumbledore porque debe hacerlo, pero ¿significa eso que su alma es destruida? Apenas si tuvo la oportunidad de decidir. Si matar automáticamente dañara el alma, el número de personajes del lado de los buenos debió haber quedado en números mínimos al final de la serie. Pero eso no parece ser lo que quiere decir Rowling. En su lugar, parece que el daño viene de un asesinato específicamente, de matar con malas intenciones. Y esa diferencia es muy importante porque ayuda a explicar cómo alguien como Voldemort puede usar el asesinato para crear Horcruxes, mientras que otros personajes, incluso cuando son responsables de ciertas muertes, no sufren las mismas consecuencias mágicas. Al menos no que veamos. Molly Weasley triunfa sobre Bellatrix y eso difícilmente es considerado asesinato. ¿Qué pasará con tus hijos cuando te haya matado?, se burló Bellatrix, tan loca como su amo, mientras las maldiciones de Molly danzaban a su alrededor. Cuando mami se haya ido como Freddy. «Nunca volverás a tocar a mis hijos», gritó la señora Weasley. Bellatrix rió con la misma risa alborozada que su primo Sirius había soltado mientras caía hacia atrás a través del velo, y de repente Harry supo lo que iba a pasar antes de que ocurriera.
La maldición de Molly pasó bajo el brazo extendido de Bellatrix y la golpeó de lleno en el pecho, directamente sobre el corazón. La sonrisa de Bellatrix se congeló, sus ojos parecieron salirse de sus órbitas. Durante el más ínfimo espacio de tiempo, supo lo que había ocurrido y después perdió el equilibrio y la multitud de observadores rugió enardecida y Voldemort gritó. Las acciones de Molly estaban totalmente justificadas. No hay razón por la cual hubiera asesinado a Bellatrix si no hubiera ella intentado asesinar a su hija y hubiera amenazado a su familia. Tomó la decisión de proteger a sus seres queridos, y por ese contexto, su alma no debería desestabilizarse. El asesinato de Snape en contra de Dumbledore en la Torre de Astronomía no es asesinato tampoco. Snape, cuyas afiladas facciones denotaban repulsión y odio, le lanzó una mirada al anciano. «Por favor, Severus». Snape levantó la varita y apuntó directamente a Dumbledore. «Avada Kedavra». Un rayo de luz verde salió de la punta de la varita y golpeó al director en medio del pecho. Harry soltó un grito de horror que no se oyó. Mudo e inmóvil, se vio obligado a ver cómo Dumbledore saltaba por los aires. El anciano quedó suspendido una milésima de segundo bajo la reluciente marca tenebrosa. Luego se precipitó lentamente, como un gran muñeco de trapo, cayó al otro lado de las almenas y se perdió de vista. Esta muerte no vino de la malicia ni del placer. Fue un acuerdo previo y, de manera extraña, fue piadosa. Un tercer ejemplo de esta diferencia es entre Neville Longbottom y Nagini. En un solo movimiento, Neville se liberó de la maldición que lo ataba. El llameante sombrero cayó y Neville extrajo de sus profundidades algo plateado, con una brillante empuñadura de rubíes. La cuchillada de la hoja de plata no pudo oírse sobre el rugido de la multitud que se aproximaba o los sonidos de los gigantes o de la carga de los centauros, y aún así, pareció atraer cada mirada. Con una sola estocada, Neville partió en dos la gran cabeza de la serpiente, que giró alto en el aire, brillando a la luz que fluía desde el vestíbulo de entrada. En la batalla de Hogwarts, Neville es directamente responsable de matar a Nagini, la decapita con la espada de Gryffindor, pero, nuevamente, esta no es una acción maliciosa. Simplemente, Neville sabía que era necesario para ponerle fin a la guerra. Neville cobró una vida, sí, pero el contexto es importante y este ejemplo específico es una forma completamente diferente de lo que se puede definir típicamente como asesinato. No es matar por matar. Con todo eso dicho, creo que vale la pena mencionar que, a pesar de que los buenos podían justificar sus acciones de asesinato en la batalla de Hogwarts, o de matar, muchos prefirieron solo aturdir. En muchas instancias, aturdir o dejar incapacitada a una víctima sin matarlas es una forma razonable de alcanzar la misma meta. También tenían permiso de usar las maldiciones imperdonables si decidían hacerlo. No se legalizó formalmente antes de la batalla, pero bajo el corrupto régimen de Voldemort no importaba porque A. no se ejercía la ley y B. las fuerzas de Voldemort las usaban cuando querían. Tienes que darte cuenta, Harry, de que los mortífagos tienen control completo del ministerio. Tienen el poder para hacer hechizos brutales sin temerle a ser identificados o arrestados. También hay que mencionar que, si bien son algo terrible, las maldiciones imperdonables se legalizaron en algún momento durante la Primera Guerra Mágica, mientras las fuerzas de Voldemort se volvían cada vez más poderosas y se necesitaba que todo estuviera más parejo. Incluso con esta luz verde no oficial para hacer maldiciones imperdonables en la batalla de Hogwarts, muchos eligieron no usarlas. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué pasa cuando un mago bueno usa Avada Kedavra? No debería haber ninguna diferencia. El hechizo está diseñado para matar, sí, pero basándonos en todo lo que hemos visto, queda un poco más claro que no es el hechizo lo que importa, sino la intención. No se trata de cómo matas, sino por qué lo haces. Y eso es lo que distingue entre asesinato y solo matar. Y antes de cerrar el tema, hay una perspectiva más que quiero explorar, y es la del otro bando. Si la intención es lo que hace diferente a matar de asesinar, entonces, ¿quién decide si la intención es correcta o no? La muerte de Nagini puede ser considerada correcta porque ayudó a la causa de los buenos y a terminar la guerra. Pero, ¿y si un mortífago, que opera bajo la ideología en la que cree firmemente, hace lo mismo que los buenos desde su propia perspectiva? Desde su punto de vista, sus acciones están justificadas. Ellos luchan por la versión correcta del mundo mágico desde sus ojos. Y creo que esa diferencia depende de cómo se exprese la intención. Podemos ver a personajes como Voldemort. Uno de sus patrones es que las muertes que causa son deliberadas, son repetitivas y frecuentemente no son necesarias. No hay elementos de autodefensa o necesidad. Asesinar para él es una herramienta para ganar poder y control. Incluso si ambos bandos creen en lo que están haciendo, la diferencia es que uno mata cuando es necesario y el otro está dispuesto a usar el asesinato como una solución. Y ahí es donde se marca la diferencia entre matar y asesinar. Entonces,
¿Cómo hacen los buenos para matar? La respuesta es como quieran mientras esté justificado y sea necesario. Ese es el resumen del video. Honestamente creo que también hay muchas otras formas de abordar el tema y me da curiosidad qué tienen ustedes que decir al respecto en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.